En esta parte del programa nos acompaña Carlos Correa, director de la organización no gubernamental Espacio Público. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente que está allí en el estudio y por supuesto a la audiencia. Carlos, ¿qué información nos puedes confirmar? Porque entiendo que sería la primera vez que se cae esta red social Twitter. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo fue esta situación? No, o sea, no es la primera vez que ocurre. En Venezuela se ha venido aplicando los cortes. Por ejemplo, en el 2017 también registramos casos de bloqueo de las redes sociales como Twitter, también es Periscope o Instagram, YouTube y Facebook. En el 2019 también, entonces se han registrado. Al principio de este año fue un caso con Wikipedia, también se ha afectado Google, YouTube, Instagram, Twitter. Es decir, se han utilizado las redes sociales, se han vulnerado especialmente cuando, por ejemplo, la red social de YouTube se utiliza para la divulgación del concierto que hubo el pasado viernes. Esa red se utilizaba porque por allí se estaba transmitiendo, también se afectó. O, por ejemplo, hoy se registró una situación con una plataforma que es SoundCloud, que se utiliza para divulgar audio, porque pretendidamente a través de esa red se estaba divulgando un discurso o un mensaje de Juan Guaidó. Entonces se están utilizando en los últimos tiempos el bloqueo intermitente, sectorizado por tiempo de redes sociales y también de otras plataformas. Ahora, le pregunto, ¿es el régimen el que bloquea estas señales en un ejercicio definitivamente muy focalizado hacia las redes sociales, en este caso Twitter, sobre todo después del concierto? Y si es así, ¿cómo lo hace? Bueno, a ver, la plataforma de mayor número de usuarios en Venezuela lo tiene la empresa estatal CanTV, y a través de ella se registran buena parte de estos bloqueos o de estas suspensiones. También hemos documentado casos de redes privadas o otras redes, y la información que tenemos es que Conatel, que es el ente regulador, obliga a estas plataformas a que desconecten o bajen determinados tipos de contenido. Además, este año hubo un caso realmente muy claro de participación estatal en la vulneración de la privacidad y de los datos de las personas a partir de una plataforma que ha montado la Asamblea Nacional, que se llamaba Voluntarios por Venezuela. Se utilizaron las redirecciones para aprovecharse de los datos que proporcionaba la gente. Afortunadamente no hubo mayor fuga de información, pero evidentemente que el Estado venezolano está participando en la vulneración de la privacidad, el bloqueo de sitios o la suspensión de determinadas redes sociales. ¿Observan un cerco creciente a las vías de comunicación en las redes sociales? Bueno, lo que ocurre es que cuando uno revisa la situación del panorama de los medios en Venezuela y revisa, bueno, cuántos medios tradicionales existen en Venezuela, si uno ve los datos desde el año 2004 hasta el año 2018, se han sacado 193 medios, han dejado de operar desde el año 2004. Estos son especialmente emisoras de radio, periódicos y emisoras de televisión, incluyendo en este caso las emisoras de televisión la suspensión de los canales internacionales por cable operadora. Nada más la semana pasada, por ejemplo, se sacó Nat Geo, se sacaron MTV, es decir, canales que básicamente se dedican al entretenimiento porque estaban transmitiendo el concierto del día viernes en Cúcuta. Entonces, ahí se está eso que hace que los medios tradicionales estén afectados, hace que las redes sociales y otras plataformas sean unas herramientas muy importantes para que la gente pueda acceder a información o pueda conocer qué es lo que está ocurriendo. Por supuesto que no tienen el alcance y la penetración de estos medios tradicionales, que son más bien naturales en el uso de la gente cuando se conecta o intenta informarse, pero al golpear o al cercenarlos o al tumbarlos o al afectar a la plataforma, lo que se hace es afectar la posibilidad de que ese ecosistema palpite, la gente se pueda enterar, pueda saber qué es lo que está ocurriendo y por supuesto afectar las decisiones que pueda tomar en relación a eso. Y quisiera que me ayudara a explicar el contexto de esta noticia. ¿Por qué la gente tiene que recurrir a Internet, a redes sociales y no a los medios tradicionales como la televisión, por ejemplo? Bueno, lo que ocurre es que en Venezuela se aprobó una ley, que es la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que tiene una descripción genérica de las pretendidas sanciones o el ámbito regulatorio de estos medios, radio y televisión. Y el órgano de aplicación no es independiente, depende del gobierno nacional. Entonces, ¿qué ha venido ocurriendo? Bueno, básicamente que en radio y televisión quedan muy pocos espacios, en televisión prácticamente ninguno,
donde la gente pueda informarse, donde pueda haber un noticiero, donde pueda haber las distintas visiones. Con decirle, por ejemplo, el presidente de la Asamblea Nacional y presidente que de alguna manera está tratando de proponer al país diciendo, mire, a mí me corresponde ser presidente por esta y por esta razón, no se ha visto en la radio y televisión venezolana, no ha podido ser entrevistado. La sociedad venezolana no ha podido escuchar su mensaje y ver si está de acuerdo o no con su propuesta. Es decir, lo tiene que hacer a través de medios alternativos. Entonces, la Internet es como el espacio de libertad donde la gente puede acceder a información con muchas dificultades, porque también hay estudios que han determinado que el gobierno venezolano tiene, por ejemplo, 500 trolls, que son 500 personas que se dedican a acosar y a divulgar información falsa en estas redes, y a pesar de eso es el lugar donde la gente puede enterarse de más o menos qué es lo que está ocurriendo. Le doy una información para hacerse una idea. El fin de semana pasado, el día sábado, 60 movilizaciones en todo el país, distintas movilizaciones en capitales de estados, pequeñas ciudades, y eso no fue visible en los medios de comunicación porque el ecosistema de medios, tanto de radio y televisión, está muy condicionado. El caso de los periódicos, que son otro medio que uno podría decir, bueno, la gente puede informarse por allí, no tienen acceso a insumos, especialmente el papel prensa. Entonces la gente no tiene la posibilidad de informarse en los periódicos. Muchos han desaparecido, más de la mitad de los periódicos en los últimos 5 años han desaparecido en Venezuela y los que están circulando no son diarios, son semanarios, con apenas el 10%, el 15% de las páginas que tenían hace unos años. Entonces, todo eso hace que la reducción de los espacios tradicionales donde la gente podría informarse está siendo canalizado a redes sociales, a otras plataformas, a otras herramientas donde la gente puede enterarse de qué es lo que está ocurriendo, qué están diciendo determinados liderazgos y también debatir sobre esos temas. En todo caso, otra muestra de la falta de democracia por el acceso a la información, a los medios de comunicación en Venezuela. Por supuesto, y además el otro tema que ocurre, y es que ¿por qué se ataca tanto a los medios internacionales? NT24 no se puede ver en Venezuela por las cableoperadoras, tampoco se puede ver CNN en español. El fin de semana pasada sacaron un canal de la televisión chilena, es decir, todos los programas de información y opinión que hagan algún tipo de cobertura sobre Venezuela son cercenados porque la gente estaba visto que no podía ver en la televisión nacional, recurría a los canales internacionales y también se están golpeando. Lo que pasó hace muy poco con el periodista de Univisión refleja lo que diariamente tienen que enfrentar los periodistas venezolanos para hacer cobertura, pero además de eso, las dificultades que tiene para acceder a una información tratada con términos y rigores periodísticos, es decir, con contraste, con pluralismo, con diversidad, eso es sin duda difícil. Y es un indicador claro de que en Venezuela no estamos en una democracia, porque las garantías a la libertad de expresión y todas las amenazas que hay en torno a la libertad de expresión lo que denotan es que efectivamente cuando eso ocurre en un país, en un Estado, lo que está en riesgo es precisamente los valores democráticos de esas instituciones. Le agradezco a Carlos Correa, director de la organización no gubernamental Espacio Público, por este tiempo por la tarde. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.